Buenos días, chiquillos. Nuevamente les damos la bienvenida a la clase. Hoy día trabajaremos con logaritmos. Vamos a definir y vamos a recordar algunos conceptos que necesitan para trabajar. Vamos a dar por superado raíces. Vamos viendo, dijo el ciego. Avísenme si ven el archivo. Y si no lo ven, también me avisen. ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí. Gracias, Diego. Camilo me despertó, profe. Muy bien. Gracias, Camilo, por despertar al Diego. Estoy buscando cómo se presenta esta cosa. Ya, chiquillos. Hoy día, como bien les dije, vamos a comenzar con la definición de logaritmos. Hoy día, entonces, la idea es que comprendan el concepto de logaritmo y las propiedades. Yo creo que la vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Lo más importante hoy día es que entendamos el concepto de logaritmo, que como les dije antes, es una palabra fea para un proceso muy sencillo. Vamos a recordar antes lo que hemos visto, algunas cosas de potencias. Por ejemplo, si yo tengo la potencia de una potencia, significa que yo multiplico los exponentes, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Si tengo 4 elevado a 6, todo eso elevado a 2, significa que era 4 elevado a 12. Si yo tengo 3 octavos elevado a menos 5 y todo esto elevado a 0, se multiplica, menos 5 por 0 es 0, y cualquier potencia elevada a 0 que no sea el mismo 0 es igual a 1. Si yo tengo una potencia de exponente fraccionario, tengo una raíz. Esto es lo último que vimos. Si yo tengo entonces 7 elevado a 5 tercios, esto es igual a la raíz cúbica de 7 elevado a 5, que es lo mismo que la raíz cúbica de 7 elevado a 5, porque no lo voy a calcular. Sí, no, díganme, chiquillos, avísenme si están entendiendo o no están entendiendo. Profe, ese 7 que está ahí, ¿es un 7 elevado a la fracción o es un entero con una fracción? ¿Cuál es la diferencia, Diego? No sé la verdura. 7 elevado a 5 tercios es 7 enteros. Todo ese número está elevado a 5 tercios. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Eso yo lo puedo escribir como 7 elevado a 5 por 1/3. Eso es lo mismo. Y si yo tengo una multiplicación en el exponente, significa que tenía 7 elevado a 5, todo eso elevado a 1/3. Y 7 elevado a 5 es un número que vamos a seguir dejándolo como 7 elevado a 5. Y el 1/3 lo vamos a escribir como raíz. La raíz cúbica de 7 elevado a 5. Chiquillos, esto es un repaso rapidito para que comencemos el trabajo con los logaritmos. Si tienen dudas en algo de lo que estamos viendo ahora, hable ahora o calle para siempre, porque recuerden que estos conceptos tienen que tenerlos muy claros para poder continuar. Me suena un mensajito. Espérenme un segundo, chiquillo, y lo vemos. ¿Será que tengo...? Ya, no importa. Seguimos. Ya, chiquillos. Esa es la propiedad de potencias que ustedes... O sea, son algunas de las propiedades. Hay otras más. Pero estas son las que vamos a utilizar hoy día. ¿Qué pasa cuando yo tengo un exponente negativo? Recuerden, el exponente negativo se invierte la base. Si yo tengo 3 elevado a menos 2, recuerde que ese 3 está partido en 1. Por lo tanto, lo que hago es invertir la base y exponente positivo. ¿Sí? La forma de cambiar el exponente de positivo a negativo es invirtiendo la base. Así entonces queda 1/3 al cuadrado. Y eso es 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado 9.
¿Qué pasa si yo tengo 5 elevado a menos 3? Esto sería un quinto elevado a 3. 1 elevado a 3, 1. 5 elevado a 3, 125. ¿Qué pasa si en vez de 1 en la fracción tengo otro valor? Exactamente lo mismo. Se invierte la base, ¿ya? Por eso queda 3 medios y el exponente queda positivo. Y 3 elevado a 5, 243, 2 elevado a 5, 32. Si tengo, puse 1 en la que ver. 4 quintos elevado a menos 2. ¿Cómo quedaría? 5 cuartos elevado a 2. 5 cuartos elevado a 2. Gracias, Leomar. ¿Y eso cuánto me da? 5 elevado a la 25 2 16. sobre 4 elevado a la 2. 25 16avos. Muy bien. Gracias, Leomar, también. Bien, chiquillos. Entonces, que ya recordamos algo de esto, vamos a irnos a una pequeña observación. En la expresión b elevado a n igual c, pueden calcularse una de estas tres cantidades, o b, o n, o c. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Si yo conozco dos de ellas, puedo encontrar tres distintas operaciones. Por ejemplo, en el caso 1, aquí tenemos el caso de la potencia. Si no se conoce C, si C pasa a ser mi incógnita, ¿ya? Ahora desconozco C, por eso la ponemos X. Para calcular el valor de X, basta con calcular el resultado de la potencia. Por ejemplo, si tengo 2 elevado a 3 igual a X, significa que multiplico 3 veces el 2, y eso me va a dar 8. A eso le llamamos potencia, cuando desconocemos el valor de C. ¿Qué pasa si lo que desconozco es la base de la potencia, B? Si desconozco B, tenemos X elevado a n igual C. Y esto es una erradicación. ¿Por qué? Porque para poder calcular ese valor, tenemos que calcular la raíz enésima del valor. Si yo tengo, por ejemplo, ahí teníamos X al cuadrado igual a 81. Entonces preguntamos, ¿qué número multiplicarlo dos veces me da 81? El 9. Pero ¿qué pasa si yo tengo X elevado a 3 igual 27? Quiero, es una profe. Es una gorda. Es una gorda. Y Cote Vicente Salinas, ¿tiene alguna consulta que hacer? Ah. Significa que sacamos la raíz cúbica. Al sacar la raíz cúbica nos queda X va a ser igual a la raíz cúbica de 27. ¿Qué número entonces al multiplicarlo por sí mismo 3 veces me va a dar el 27? X va a ser igual a 3. Entonces, cuando a nosotros nos falta la base, estamos calculando una radicación, un radical. Y cuando a nosotros nos falta el exponente, cuando desconocemos el exponente de una potencia, lo que estamos calculando es un logaritmo. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Sí, profe. Dígame. Ah, sí, profe dijo, ya. Entonces, ya que conocemos a grandes rasgos esto, vamos a ver una definición, un ejemplo. Si yo tengo un número, no, vamos a cambiar eso. No me gusta la A para la base. Si tenemos una base elevada a un número igual a un C cualquiera, vamos a llamar logaritmo en base B de C a ese valor n. ¿Ya? Esta es la definición del logaritmo. Y viceversa, o sea, logaritmo en base B de C va a ser igual a n. Por ejemplo,
Tenemos el logaritmo en base 2 de 8 igual c. La pregunta entonces es, 2 elevado a ¿cuánto me va a dar 8? ¿Qué 3. exponente? 3. Eso es porque el ejercicio era demasiado fácil, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si yo no sé esto fácilmente? Vamos a transformar esta potencia. En vez de escribir 8, vamos a intentar dejar la misma base que tenemos en el inicio del ejercicio. O sea, teníamos 2 elevado a c, y en vez de escribir 8, voy a escribir 2 elevado a 3. La única forma de que dos potencias sean iguales es que sus bases sean iguales y sus exponentes sean iguales. Esta es una propiedad que usted tendría que reconocer fácilmente. Y más fácilmente cuando la profe no se equivoca en escribirla, ¿cierto? Se las explico de inmediato. Si tengo dos potencias b elevado a c igual a una d elevado a e, esas dos potencias van a ser iguales si solo si b es igual a d y c es igual a e. ¿Ya? Si las bases son iguales, sus exponentes están obligados a ser iguales. Y viceversa, si sus exponentes son iguales, las bases están obligadas a ser iguales. Esta propiedad, chiquillos, va a ser muy importante para trabajar. Pero veamos. Aquí tengo que las bases son iguales. Entonces, significa que C tiene que ser igual a 3. Como bien dijeron de un principio, C era igual a 3. Era fácil de reconocer. Pero ¿qué pasa si yo tengo una potencia un poquito más compleja? Logaritmo en base 4 de 64 igual C. ¿Qué debemos hacer ahí? 4 elevado a C va a ser igual a 64. ¿Qué valor de C me va a dar la misma base? Tenemos que transformar el 64 a base 4. Diego, dígame. 3 de nuevo. 3 de nuevo, sí, es que soy poco creativa. 4 elevado a C va a ser igual a 4 elevado a 3. Porque 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Entonces, C es igual a 3 nuevamente. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Sí. Oh, perdón. Antes de irnos a la definición, vamos a hacer otro ejemplo más. Veamos. Si tengo logaritmo en base 2 de un 32avo igual C. ¿Cómo lo resolvemos, chiquillos? Se coloca 2 elevado a c es igual a un 32avo. Perfecto. ¿Y qué hacemos? Transformemos un 32avo a base 2. ¿Cómo lo hacemos? Un 32avo. Yo sé que el 32 es 2 elevado a 5. 2 elevado a menos 5. Entonces, si yo digo un medio elevado a 5, estoy cumpliendo con que es un 32avo. 2 elevado a c va a ser igual a 2 elevado a menos 5, como bien dijo Leomar. ¿Por qué menos 5? Porque recordemos lo que vimos al principio de la clase. Si yo invierto la base, cambio el signo del exponente. Ahora que tengo la misma base, puedo decir que el exponente es igual a menos 5. ¿Se entendió, chiquillos? Sí.
Me costó, pero sí. Sí. Bien. Logaritmo de la raíz de 2. Los tenía que matar rápidamente, ¿ven? La raíz de 2 de 16 nomás. Igual C. ¿Qué hago ahí? Vamos, vamos. Ustedes saben, ustedes pueden. Coloco la Cuatro. raíz de 2 elevado a C, que es igual a 16. Raíz de 2 elevado a C es igual a 16. ¿Ya? Recordemos que las raíces son otra forma de escribir una potencia. Tenemos 2 elevado a un medio O sea, profe, solo elevado a agregarle C. un 2 más, ¿o no? Mira, Porque la esta ya lo está haciendo retroceder un 2. No sé cómo eh, explicarlo, pero es como hay que agregarle un 1 más. Po. no entendí lo que dijiste, Diego. Pero miren, aquí tenemos que el exponente era un medio, ¿sí? Elevado a C. Y el 16 es 2 5. elevado a 4. ¿Sí o no? 4. Sí. Sería 2 elevado a un medio de C igual a 2 elevado a 4. Pero como ya habíamos dicho que si las bases son iguales, tenemos exponentes iguales, podemos resolver esta ecuación. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Una C va a ser igual a 8. Profe, Alu. no se podía, no se podía hacer que ponerle la raíz cuadrada al 16, porque he dado directamente 4, yo pensé que era Porque no más era simple. 4, pues era 8. Ah, era 8. Eso. Por eso les estoy explicando el tema de cómo resolverlo así. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es trabajo de potencias. ¿Ya? Es simplemente dominar las propiedades de potencias. Y ahora estoy usando solamente base 2. Pero ¿qué pasa si yo tengo logaritmo en base 7 de 343? A ver, aquí yo no puse C. Es un valor desconocido, X. ¿Ya? Entonces 7 elevado a X tiene que ser igual a 343. 343 es 7 A la elevado a 3. 3. Por lo tanto, X era igual a 3. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Entendimos la definición? Voy a Sí. borrarlo todo y vamos a ver otro ejemplo más. Logaritmo en base 1/3 de 81 es igual a un X. Lo primero que tenemos que hacer es transformar esto a potencia, a escribirlo como una potencia. Vamos a preguntar específicamente a alguien del curso que no haya participado en este ratito. Así es que vamos a ir a molestar a Antonio Rivera. ¿Está ahí, Antonio? Sí, sí estoy. Dígame, ¿qué debo escribir? Mm, a ver. ¿Cuál es la base de la potencia? mm, em, no, lo siento. Es No que esta es la primera clase que me meto porque no tenía problema de meterme en la anterior. Y esta es la primera clase que tenemos de logaritmo, así que no se preocupe. Ah, ya, ya, Mire, ya, ya. ¿cuál es la base? La base del número chiquitito que aparece acá. Oh, Ya. se fue para atrás esta cosa. Vamos a cambiar de color para que se vea la diferencia. Ese número chiquitito es la base de la potencia. ¿Ya? Esa es la base.
ese número que desconozco es el exponente. Y ese 81 que aparece ahí es el argumento. Argumento se le llama a ese valor del logaritmo, ¿ya? Entonces, ¿qué debo escribir? Debo escribir 1/3, que es la base, elevada a x, igual a 81. ¿Se entiende? Sí, ahora sí entendí yo. Ya. ¿Qué debemos hacer ahora? Transformar esto para que tenga la misma base. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando todo lo que sabemos de potencias. 1/3 elevado a x es 1/3 elevado a x. Y el 81 yo lo puedo escribir como 3 elevado a 4. 1/3 yo lo podría transformar cambiándolo de orden. Si yo dejo esta base invertida, cambio el exponente a negativo. O sea, 3 elevado a menos x es igual a 3 elevado a 4. ¿Sí? Como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Menos x debe ser igual a 4. Y resolvemos esta ecuación. X es igual a menos 4. Ese era el resultado del logaritmo. O sea, que el logaritmo en base a 1/3 de 81 es igual a menos 4. ¿Se entendió eso? Sí, no, tal vez más o menos. En 5 minutos más lo voy a entender. Sí, ¿Sí? Ya, chiquillos. Vamos a ver lo siguiente entonces. Esto era un acercamiento al logaritmo. Ahora vamos a definirlo. Sean a, x, que pertenecen a los reales positivos, con a distinto de 1. Vamos a escribir así entonces. Logaritmo en base a de x. ¿Ya? Esa a tiene que ser positivo. A mayor que 0. Eso está diciendo esa expresión. Y también x tiene que ser mayor que 0. X mayor que 0. Esas dos condiciones son las que tienen aquí. ¿Ya? A mayor que 0 y x mayor que 0. Y a tiene que ser distinto de 1. A nunca va a ser, la base nunca va a ser 1. Decimos que y es el logaritmo en base a de x si y solo si x es igual a elevado a y. ¿Ya? Lo mismo que estábamos diciendo recién, chiquillos. ¿Qué significa esto? Que la base, que era a, elevada al resultado, que era y, tiene que darme igual a x. ¿Sí? O lo que está escrito acá, logaritmo en base b de c es igual a n, si solo si b elevado a n es igual a c. Se lee entonces logaritmo de c en base b. B tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Y C tiene que ser mayor que 0. ¿Se entiende eso, chiquillos? Sí. Gracias, Leomar. De la definición de logaritmo podemos deducir lo siguiente. Número 1. No existe el logaritmo de un número de base negativa. ¿Ya? Nunca le vamos a poner el logaritmo en base de menos 2. Eso no. No existe el logaritmo de un número negativo. O sea, el logaritmo en base a lo que sea de menos 7, por ejemplo, no existe. ¿Ya? Y no existe el logaritmo de 0. Ahí no estoy segura. Ah, no, pues, porque dijimos aquí de un principio que es a mayor que 0. Estricto. ¿Ya? Esas son las tres cosas que tenemos que tener muy claras.
¿Se entiende dónde está definido el conjunto? Sí. Gracias, Antonio. Entonces, veamos si se entendió. Expresa en forma logarítmica las siguientes potencias. Voy a ir preguntándole a ustedes para ir respondiendo. Y vamos a preguntar específicamente alguno, porque así me aseguro que estén aquí y no me hayan dejado sola hablando aquí. A ver, me llamó la atención este. Valentín Torres. ¿Está ahí? Sí. Ya, Valentín. Si yo tengo 3 elevado a 4 igual a 81, ¿cómo lo puedo escribir en logaritmo? 3 elevado a 4 igual a 81. Recordemos, si yo tengo una base elevada a un número, va a ser igual a un resultado. Eso se puede escribir como el logaritmo de la misma base, el logaritmo en base b, el argumento es c y el exponente es el resultado del logaritmo. Teniendo eso en consideración, ¿cómo hago el primero? 81 ¿Y el logaritmo dónde quedó? igual 4. No. ¿Cuál es la base? No. ¿Cuál es la base de la potencia? No puedo ver bien. A ver. El 3. El 3 es la base. Entonces, sería logaritmo en base 3. ¿De qué? De 81. 81. Eso va a ser igual a el exponente 4. que era 4. Eso es lo que tienen que escribir ahí, chiquillos. Gracias, Valentín. Veamos al señor Santiago León. ¿Cuál hago? El 2, Santiago. A ver si logaritmo 2, Logaritmo en base 2. Es importante que digan base. 32 igual a 5. De 32 igual a 5. Muy bien. Gracias, Santiago. Ya, Josué. Está ahí Josué, ¿cierto? Oh, se fue a dormir, me dejó hablando sola. Ya. Entonces, Freddy Morales. El espacio de desmutear. Freddy. Parece que hubo un problema técnico. Están durmiendo. Están todos mimiendo, profe, están todos mimiendo. Tiene el tienen- micrófono malo. Ya, no hablen mal, no hablen mal. Tiene el micrófono malo nomás. Ya, chiquillos, atentos entonces. Freddy Morales. No, es que tengo el micrófono malo, es que recién me estoy conectando a la clase y por eso. Ya, vamos. Lo hacemos juntos. Desmuteese, démosle. Ya, Freddy, mira. ¿Cuál es la base de la potencia? En el tercero. La base de la potencia no sería el 3. No, ese es el exponente. Mm. La base es donde se apoya el exponente, el 0,2. Entonces tenemos logaritmo, la base 0,2. ¿De qué número? Del resultado de la potencia. 0,008. 0,008. Y eso va a ser igual al exponente. ¿Se entendió, Freddy? No. ¿No? Chanfle. Ya, el 4 estaba malo, chiquillo, era 10 elevado a 2. Ahí lo arreglamos. Lo mismo que el 6, es 10 elevado a menos 3. Lo voy a volver a hacer entonces. La base de la potencia. Veamos el 5, Freddy.
La base de la potencia, ¿cuál es? Un cuarto. Un cuarto. Esa entonces es la base del logaritmo. Logaritmo de un cuarto. O sea, en base a un cuarto. ¿Cuál es el resultado del logaritmo? O sea, de la potencia es un 16avo. Un 16avo. Ese es el argumento del logaritmo. Un 16avo. Y el resultado del logaritmo es el exponente de la potencia. O sea, igual 2. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, siguiente. Era 10 al cuadrado igual 100. ¿Cómo quedaría escrito en logaritmo, chiquillos? ¿Algún voluntario? ¿O lo elijo de forma dedocrática? Profe, Por si ahí. entendí bien, el logaritmo es de base 20. ¿Cuál base? O sea, el 10. Base 10. Sí. Sí, base 10. ¿Ya? ¿Cómo se decía? Argumento. El argumento del 100 100 igual 2. igual 2. Perfecto. Y el 6, el último, que era 10 elevado a menos 3 igual a 0,001. Aquí, Diego Neculhueque. Ya, profe. Dígame, ¿cómo quedaría este? Sería logaritmo con base 10 ¿Ya? y argumentos 0,001 Y eso es igual a menos 3. menos 3. Perfecto, chiquillos. Súper hiper. Así da gusto trabajar. Gente inteligente, gente que pregunta. Voy a borrar todo lo que está ahí para limpiar un poco la pizarra porque no me puede gustar ver todo rayado. Ahora, el segundo ejercicio dice, exprese los siguientes logaritmos en notación exponencial. O sea, paso inverso de lo que hicimos recién. El primero, ¿cómo quedaría? 2 elevado a 4 es igual a 16. Gracias, Leomar. La base, que era 2 elevada al resultado, es el exponente, igual al argumento, que es 16. Vamos viendo, dijo el ciego, y el Camilo se me arrancó. ¿Camilo está por ahí o no? Profe, yo le acabo de responder la 4. ¿A dónde? La 4, pues si se la dije yo. Ah, perdón, no te escuché. O sea, te escuché, pero no te escuché. Entonces preguntémosle a alguien más. Ya, pero si quiere igual se la digo si es fácil. Ya, dale. El segundo, ¿cómo sería entonces? Z elevado a X. No. Bueno, error. C elevado a Z es igual a Y. ¿Cuál C? Que no, ¿Dónde no estamos? sé. Es una X. Es que Ah, veo como X elevado a Z es igual a Y. X elevado a Z igual a Y, como dice acá mi estimado Leomar. El tercero, Martín García. ¿Está ahí, Martín? Déjale, Martín. A elevado a B es igual a 5. A elevado a B B es igual a igual 5. 5. Perfecto. Súper bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y Benjamín Salgado? Benjamín. Oh. Ah, verdad que tenía problemas con el micrófono aquí. 3 elevado a 81 igual 4. Chanfle. No. Error. ¿Cómo sería? Oh, era para esta cosa. 3 elevado a ¿cuánto, chiquillos? A 4. 3 elevado a 4 igual a 81. Molto bene. El último. No, los dos últimos.
Logaritmo en base 10 de 1000 igual 3. ¿Sería? 10 elevado a la 3 es igual a 1000. 10 elevado a 3 igual 1000. Perfecto. Y aquí tenemos 3 medios elevado a menos 2 igual 4 novenos. A ver, chiquillos, yo hice esto. ¿Está correcto? Usted Sí. sabe, la profe. Ah, Yo sé, pues, pero eso les pregunto a ustedes. ¿Estará correcto? Sí, sí está correcto. ¿Quién dijo si está correcto? ¿Leomar? Sí, porque se invierte porque el exponente es negativo. Entonces el menos 3, digo, el 3 pasa al denominador y el 2 al numerador. Para poder Ya. sacar la potencia bien. Muchas gracias y lamento informarle que esté equivocado. Chan, 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 ¿Ese 2 chan. va así en negativo o no? No, si va con negativo porque dice negativo. Es otro el problema. Si alguno de ustedes me pone esto en una prueba, yo se lo voy a poner malo. Falta algo. Dar vuelta al número, po, ¿no? El paréntesis. Queda como 2. El paréntesis. Si no hay paréntesis, significa que solo el numerador está elevado a menos 2. Es importante que haya un paréntesis para que digamos que toda la base, 3 medios, estaba elevada a menos 2. ¿Ya? Eso, importante, trascendental, urgente. Chiquillos, anótelo, regístrelo, guárdelo en su disco duro de su memoria, que nunca más se les olvide. Yo lo escribí así a propósito para preguntarle a ustedes y que se dieran cuenta. Pero si hay una fracción en una base, si hay un decimal en una base, debe escribirlo entre paréntesis. ¿Ya? Ahora se entendió la diferencia, ¿cierto? Sí. ¿Y qué hubiera pasado si yo escribía solamente 3 medios elevado a menos 2? Eso significa que solo el 3 esté elevado a menos 2. Sería 3 partido en 1 elevado a menos 2. Todo esto elevado a partido en 2. ¿Quién es el que está respirando ahí en el micrófono? ¿Que entró el Rarito. Joel? Yo pensé que entró el Joel. Aquí, chiquillos, se invierte esa base. Sería 1/3 al cuadrado. Pero el 2 se mantendría. Y eso significaría que sería 1/9 al partido en 2. Y eso es 1/9 dividido en 2. Y ese 2 partido en 1. Es un poquito más complejo de lo que ustedes veían, ¿cierto? 1 por 1, 1, 9 por 2, 18. Y eso no me da en ninguna parte el 4/9. ¿Ya? Así que mucho ojo. Sin paréntesis es muy distinto el resultado. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Sí. Genial. No quiero ver estos errores en un futuro ni cercano ni lejano. Ya, veamos aquí. Ítem 3 dice, calcula los logaritmos de 2, 16, 4, 1/4, 1/32, 1/128 en base 2. ¿Qué está diciendo esto? Que vamos a calcular el logaritmo en base 2 del primer número, 2. La pregunta es, 2 elevado a cuánto me da 2? 1. 1. Ese es el primero. Logaritmo en base 2 de 16. La pregunta dice, 2 elevado a cuánto me da el 16? 4. X será igual a 4. Logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuánto es? 2. 2.
Y ahora compliquemos las cosas. Logaritmo en base 2 de 1/4. ¿Cuánto es? -2. ¿Quién fue el genio que dijo -2 rápidamente? Yo. No. Leomar, Ya. muy bien. Ya. X es igual a -2. ¿Quién no tiene idea cómo llegué a eso? Yo. Ah, somos varios, ya. Lo vamos a hacer de a poquito. Esto, recuerden que es 2 elevado a x igual a 1/4. ¿Sí? Lo que transformamos, el logaritmo lo vamos a transformar a potencia. El 1/4 lo voy a transformar a base 2. ¿Cómo? Esto es lo mismo que 1/2 al cuadrado. Y el 1/2 al cuadrado lo puedo invertir cambiando el signo del exponente. 2 elevado a -2. Y como las bases son iguales, decimos que x es igual a -2. Este es el desarrollo del ejercicio que estaba acá. ¿Se entendió ahora? ¿De dónde salió el -2? Logaritmo en base 2 de 1/32. -5. Bien, Leomar. ¿Quién nos tiene idea de lo que estamos haciendo? ¿O le costó esa parte? Lo mismo que hicimos recién. ¿Quiere decir que si es una fracción siempre da menos un número negativo? Depende si las dos son fracción o si es una sola fracción. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hay alguien que tiene que mutearse. Matías Quesada, por favor. 1/32. 1/32 es 1/2 elevado a 5. Y el 1/2 lo invertimos para que me quede de base 2 y exponente -5. Ahí entonces llegamos a que x es igual a -5. Que es el ejercicio que estaba acá. X será igual a -5. ¿Qué pasa si es 1 partido en 128? -7. Creo que. Sí. Logaritmo en base 2 de 1 partido en 128. Eso es igual a un x. Seguimos el mismo proceso que vimos recién. En vez de un 32avo, ahora ¿cuál va a ser? Es un 128avo. Y el 128 es 2 elevado a 7. Se invierte la base, me queda 2 elevado a -7, por lo tanto x será igual a -7. Fácil, ¿cierto? Sí. Ya, Leomar dijo que sí. ¿Y el resto? Sí, igual entendí con mi Igual cerebrito. entendió. Ya, muy bien. A ver, chiquillos. El segundo. ¿Qué me está escribiendo? Yo más o menos. Ya, Benjamín Arroyo. Vamos a trabajar ahora contigo. Vamos viendo. Voy a borrar todo lo que está en la pizarra nuevamente. Recuerden que está todo grabado para que la podamos ver después en clase, en el Classroom. Vamos a ver qué pasa con el segundo ejercicio, el que dice calcular los logaritmos de 5, 625, 1 partido en 125, 1 partido en 125 en base 5. O sea, me piden encontrar el logaritmo en base 5 de 5. ¿Cuánto es x? O la pregunta es, 5 elevado a ¿cuánto me da 5? 1. X es igual a 1.
Veamos el segundo. Logaritmo en base 5 de 625. Sería 5 elevado a x igual 625. ¿Habrá O sea, algún 3. número? 4. Es 5 Sí, elevado 4, a 4. 4. 5 elevado a 4 me da 625, entonces x es igual a 4. Logaritmo en base 5 de un 25avo. Vamos entonces, sería 5 elevado a cuánto me da un 25avo. Leomar Menos 2. calladito ahora. ¡Oh! Hablaste. Perdón. No hay problema. Chiquillos, Déjanos algo. un 25avo. ¿Ya? Un 25avo. Es lo mismo que un quinto al cuadrado. Entonces, 5 elevado a x es igual a 5 elevado a menos 2. Entonces aquí el ejercicio era x igual menos 2. Ya, a mí me gusta que participen, chiquillos, pero yo necesito que todos aprendan. Entonces, por eso, Leomar, yo sé que tú ya sabes el resultado, tú vas a confirmar la respuesta del siguiente ejercicio, pero los demás van a participar para ayudarme a resolverlo, ¿ya? Tenemos el logaritmo. Ay, alguien me está hablando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok, ya. Tenemos logaritmo en base 5 de 1 partido en 125 igual x. Entonces, vamos a preguntarle a Benjamín Salgado. ¿Qué debo escribir? ¿Está ahí? ¿Benjamín? ¿Yo? Sí, pis. Porque estaba haciendo otra cosa, disculpe. Sería 3. Menos 3, No, perdón, disculpe. menos 3. Ahí sí, muy bien. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? ¿Hay alguien que no sepa de dónde salió? 5 elevado a cuánto me da 1 partido en 125. El 125 yo sé que es 5 elevado a 3. Por eso entonces escribimos un quinto elevado a 3. Porque el 1 es un comodín. 1 por la elevado a lo que sea sigue siendo 1. Entonces tenemos 5 elevado a x es igual a 5 elevado a menos 3. Ahí entonces llegamos a la conclusión de que x será igual a menos 3. ¡Chuchum! ¡Qué fácil! ¡Qué bonito! Veamos entonces el ítem, o sea, la letra B. Calcula cada uno de estos otros logaritmos. 7 elevado a 343. De nuevo. Logaritmo en base 7 de 343. Alguien se cayó en mi casa. Un segundo. Déjenme ver si están vivos arriba y les digo, ¿ya? ¿Siguen vivos? Ya. Sí, están vivos. Seguimos. Y mis hijos son un poquito inquietos, chiquillos. Vamos entonces al ejercicio B. Logaritmo en base 7 de 343. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Josué. Josué. A ver, que está con chat el Josué. Josué. ¿Qué debemos hacer? Sería... Lo escucho, lo escucho. Bueno, lo veo. 7 elevado a ¿cuánto? ¿343?
Josué, cuesta mucho entender cuando están escribiendo, así que mejor vamos a hablar con otra persona y lo vamos resolviendo, ¿ya? Fabián Galvez, que quería participar, parece. Fabián, 343, ¿de qué potencia estamos hablando? No se amontone. Ya, no importa, Fabián. Leomar, usted quería decir algo. 7 elevado a 3. 7 elevado a 3. Entonces, x era igual a 3. Aquí entonces tenemos que anotar el 3. Solo el resultado. Logaritmo en base 16 de 8. 16 elevado a ¿cuánto? Me da 8. Este está distinto. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Tiene que hacerse como una raíz, creo yo. Pregúntele al Diego. Miren, chiquillos, aquí lo que vamos a hacer es transformar las dos bases a alguna potencia, porque el 16 y el 8 son potencias de 2. Entonces vamos a escribir, en vez del 16, 2 elevado a 4. Y eso estaba elevado a x. Y el 8 es 2 elevado a 3. Entonces tenemos 2 elevado a 4x es igual a 2 elevado a 3. Y cuando las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. 4x es igual a 3. X va a ser igual a 3 cuartos. Y este es el resultado, chiquillos. ¿Se entendió? Es un caso distinto. Si alguien no lo entendió, lo hacemos de nuevo. O hacemos otro parecido. Es como buscar un mínimo como un múltiplo, ¿no? Bases iguales. La idea es buscar que tengan la misma base. Fabián Galvez, si quiere participar en la clase, ningún problema. Quiere rayar algo, ni un problema. Mientras no sean groserías, todo es aceptado. Chiquillos, voy a hacer el 5, ya que el 5 tiene algo similar. Logaritmo en base 27 de 3. Sería entonces el 27 elevado a 3 igual a x. ¿Sería ¿Ya? un tercio? No sé. Nunca he sido Quizás no rápida en sé. esto, así que calculémoslo. 27 es 3 elevado a... Ay, me equivoqué. Y no me dicen nada, chiquilla. Vamos a borrar ahí. ¿Se dieron cuenta de mi error, cierto? Sí. 27 elevado a x es igual a 3. Es que me distraje leyendo un chat. Ya. Era 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 elevado a x es igual a 3. El 3 está elevado a 1. Por lo tanto tenemos 3 elevado a 3x igual a 3 elevado a 1, lo que implica que 3x es igual a 1. X es igual a 1/3. Muy bien, Benjamín. Yo, como les dije, no soy muy rápida que digamos en esto, así que... Por lo que entendí, hay siempre como que hago hay que anular la potencia que está ahí para que quede como igual a la otra. Entonces habría que poner como algo que quede parecido. Según yo, no sé. Para mí es más rápido eso. Si ustedes logran verlo, genial. Yo nunca, jamás de los jamases he logrado hacer esto rápido. Siempre recurro a la ecuación. Sí, igual es más seguro. ¿Ya? Así que, si usted encuentra una técnica, genial. ¿Cuál era esa? La 5. Ese era 1/3. Miren, hagamos el 8. Y los otros lo hacen después ustedes porque creo que ya estamos casi terminando la clase. Voy a borrarlo todo. Y no borré lo del
Vamos a borrar lo que tiene acá el joven. Ahora sí. Íbamos en... dije que íbamos a hacer el 8. En el ejercicio 8 dice logaritmo en base raíz de 2 de 16 igual. Vamos a poner igual un X. ¿Qué debo hacer? La raíz de 2 elevada a X es igual a 16. La raíz de 2 la puedo escribir como 2 elevado a un medio. Y eso estaba elevado a X. Y el 16 como 2 elevado a 4. Entonces, 2 elevado a un medio de X es igual a 2 elevado a 4. Simplemente porque multipliqué aquí un medio por X, ¿cierto? Un medio de X es igual a 4. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. X es igual a 8. En ejercicios como ese se me van a las pailas todas las técnicas. Por eso uso siempre la ecuación. Eso es algo personal. Si usted logra hacerlo rápidamente, genial. ¿Se entendió, chiquillo, el proceso? Sí. Gracias, Leomar. ¿Los demás? ¿Todos claritos? Sí, sí. Sí. Bien. Voy a ver una cosita más. Ya. Hay propiedades que nosotros vamos a revisar la próxima clase porque hoy día considero que es mucho. Y en el transcurso de la semana les vamos a enviar una guía. En su cuaderno de ejercicios de segundo medio puede encontrar ejercicios. Ya, busque ejercicios de logaritmo. Lo más básico son simplemente encontrar el valor de X, el valor del logaritmo. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Sí, profe. Ya. Bien, chiquillos, eso sería la clase de hoy. Si ustedes quieren ejercitar esto, abran su libro de matemática en el cuaderno de ejercicios. Hay hartos ejercicios. No tengo el libro aquí como para decirles cuál es el número exacto de la página, pero ustedes tienen el índice y pueden buscar. Así que, chiquillos, a trabajar, que tengan una buena semana y espero que les vaya muy bien en todo. A jugar LOLcito. Muchas gracias, profesora. Diego, si va a jugar LOLcito significa que terminó el trabajo, ¿cierto? Si ya lo entregué y todo. Ah, muy bien, entonces está relajado ahora. Ven, chiquillos, y cuando uno hace las cosas a tiempo, después tiene el tiempo libre. Que les vaya bien, chiquillos, voy a dejar de grabar.